atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and Muy buenas a todas y a todos. Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios por Elavia Ayala, que hoy arrancamos con esa mítica voz de Bob Marley, recordando en un aniversario más de su fallecimiento. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, comandante? Sí, en el año 81, un día como hoy, fallecía Bob Marley en Estados Unidos. Estaba enfermo de cáncer, murió muy joven a los 36 años, pero su legado sigue intacto. Ahí va, imagen que parece no tener casi 40 años la que estamos viendo ahora en nuestras pantallas. Arrancamos con unas imágenes que queríamos mostrarte de Ucrania, por favor, si es tan amable, señor director. Vamos a ir comentando alguna cosita. Nos llamaba la atención, te lo habíamos comentado en alguna edición anterior, la similitud que hay en los conflictos entre manifestantes jóvenes, encapuchados y fuerzas de seguridad que vimos durante tanto tiempo en Ucrania y lo que sucede hoy día en Venezuela, Mariano. Parecen calcadas las imágenes, sobre todo porque es parte de un manual, que es el manual del golpe suave, en el cual se dan una serie de mecanismos y de pasos para los cuales generar revueltas ante ciertos gobiernos. Esto se dio muchísimo en Europa del Este, fue una clave en lo que se llamó la Revolución de Colores. Imágenes que estamos viendo ahora de Ucrania, que permitieron la llegada de Petro Poroshenko al poder, son muy similares a las que ocurren en Venezuela, muy parecidas. Esta conflictividad social y de calle en Ucrania se dio durante muchísimos, no vamos a decir semanas ni meses, años, que finalmente consiguió el derrocamiento mediante un golpe de Estado, de un gobierno que era más afín a los intereses de Moscú por uno más cercano a los de Washington. Aquí hemos pasado en años anteriores las famosas declaraciones de aquella funcionaria Victoria Nuland, ¿era? Sí. Diciendo, pusimos un montón de millones de dólares en Ucrania. Dijo 5.000 en unos 10 años aproximadamente. Bueno, y lo que te queríamos mostrar, que ya lo habíamos comentado antes, era la similitud de las protestas, además siempre presentadas por la gran prensa como supuestamente pacíficas, donde una de las estrategias también es la provocación mediante esas agresiones de, mirá la violencia contra las fuerte, ¿no? Contra las fuerzas de seguridad. Sí, eso sobre todo en el último año de esa situación. En el 2014 se acrecentaron muchísimos estas fuerzas. Vemos también cómo estaban equipadas. Muchos hablaron de viejos resabios de movimientos nazis que a partir de esta situación tuvieron mucha presencia. Recordemos que Ucrania fue uno de los países colaboracionistas en su momento con el régimen nazi, y cuando empezaron a llegar a la zona báltica, los primeros Eisengruppen de Hitler. Bueno, mañana vamos a hablar del nazismo y de aquellos años de la Segunda Guerra Mundial. En los especiales vamos a mostrar un documental sobre algunos de estos temas de la Segunda Guerra. Pero hoy sí era esa comparación, ¿no?, con la violencia callejera. Ya podemos volver, Will, y vamos a pasar a ver un reporte que tiene que ver con Venezuela, justamente para trazar este paralelismo del que te veníamos hablando. Además, la similitud es el financiamiento de Estados Unidos, que está por detrás de estas campañas del impulso del odio, por decirlo de alguna manera, que obviamente que tras estos disturbios tan desestabilizadores, o el resultado más bien que se termina imponiendo es que terminan gobernando estos países ejecutivos o presidentes aliados a los intereses de Washington, y esa es la oposición venezolana que está detrás de estas manifestaciones que vemos ahora también.
creen que evitando no vamos a ir el lunes vamos otra vez, lo vamos a seguir movilizando. Han lanzado bombas lacrimógenas, nos han disparado, han herido a jóvenes estudiantes. Que el mundo entero vea, no hay represión que nos detenga. ¡Los militares son unos cobardes! ¡Basta, bajen las armas! ¡No disparen, no repriman, no! La Guardia Nacional está lanzando la bomba lacrimógena directo a la gente. Al principio ellos comenzaron con tácticas de guerra. Bueno, complicado el análisis de estos hechos y también del tratamiento mediático, Mariano, ¿no? Porque uno como que puede elegir, depende de lo que quiera mostrar, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Sí, me parece que marca también dos matrices muy marcadas, ¿no? Una, la de evitar mostrar esta situación o estas posiciones violentas de la oposición política en Venezuela. Ayer te mostraba, vamos, el caso de ese joven que se prende fuego cuando estaba vandalizando una moto, y eso ha provocado que él mismo se incendie, y después ese joven es mostrado como si en esa situación fuera por la represión. También las bombas Molotov, ahora las bombas de excremento, las diferentes cosas, y es muy difícil verlo en general en los medios masivos de comunicación. Volvemos al Medio Oriente. Y tanto tiempo hablamos de que de alguna manera querían llevar a la violencia a la sociedad venezolana, estos intereses conservadores de derecha, y finalmente parece que lo van logrando, lamentablemente. Como quisieron hacerlo aquí en Bolivia igual en 2006, 2007, 2008, y por suerte se pudo frenar antes de que la cosa pase a mayores, aunque sucedieron hechos de extrema gravedad institucional. Pero bueno, volvamos al Medio Oriente para un reporte de Russia Today. Una oleada de críticas desde algunos países, enérgicas protestas sociales, indignación y perplejidad. El mundo se vio conmocionado tras el ataque de Estados Unidos a la base aérea siria de Shayrat. 59 misiles crucero Tomahawk fueron lanzados contra el aeródromo, causando la muerte de civiles, entre otros. El ataque de Estados Unidos no es más que un fracaso. Tomaron las armas químicas como excusa y realizaron este ataque. Deben saber que Siria no es un segundo Irak. Ellos empezaron la guerra de Irak con el pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva, pero no encontraron nada. Estados Unidos está condenado al fracaso si quiere repetir su crimen en Siria. Así como el entonces secretario de Estado norteamericano Colin Powell mostraba un frasco con presuntas armas de destrucción masiva, esta vez la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley,
ha mostrado fotografías de niños sirios fallecidos supuestamente durante el ataque con armas químicas. Lo utiliza como evidencia de la responsabilidad directa de Damasco por ese incidente. Sin embargo, esto se produjo antes de que se formara un comité de investigación de Naciones Unidas para esclarecer la autoría del ataque en Idlib. La diplomacia estadounidense insiste en que no necesita el consentimiento de la ONU para actuar unilateralmente. Cuando la ONU falla constantemente en su obligación de actuar de un modo conjunto, hay momentos en la vida de los estados en que nos vemos obligados a tomar nuestras propias medidas. El uso indiscriminado de las armas químicas contra los civiles inocentes es uno de esos casos. Estados Unidos no se quedará con los brazos cruzados ante el uso de armas químicas. Algunos analistas calculan que con el ataque a la base siria, Trump habría gastado aproximadamente 100 millones de dólares. Pero los sirios reportan que pese a ello, los daños no han sido graves, por lo que ahora el aeródromo ha vuelto a funcionar. Ese balance hace hablar del carácter ante todo estratégico y político del ataque estadounidense. Según Rusia, las potencias occidentales evidencian su intención de golpear al gobierno de Bashar al-Assad a toda costa. Todo esto pasa porque Washington, Londres y París están obsesionados. Lo he dicho en privado y ahora lo digo abiertamente. Están obsesionados con la idea paranoica de derrocar al legítimo gobierno de la Siria soberana, lo cual queda probado por las acciones y las declaraciones no diplomáticas del representante permanente del Reino Unido ante la ONU. Además, Rusia y Siria denunciaron que las acciones de la administración estadounidense favorecieron a los terroristas, ya que tras el ataque, de inmediato los militantes del Estado Islámico y de Al-Nusra aprovecharon la ocasión para iniciar un combate contra las tropas sirias en la zona cercana a la base Shairat. Estados Unidos vuelve a perseguir dos objetivos: luchar contra el terrorismo y castigar a Assad, aunque estos sean contradictorios. Bueno, ahí vemos el impulso de algunas grandes potencias histórico en fomentar determinados conflictos. Estaba viendo que el gobierno de Trump estaba por abrir una oficina para tratar el tema de Corea del Norte. Algún día me gustaría averiguar cómo puede ser o cómo es esa enorme burocracia que tiene Estados Unidos para tratar distintos conflictos. ¿Cuánta gente trabajará en esos temas con conflictos en distintas partes del mundo? Es una pregunta que me hacía por ahí el otro día. ¿Pasamos a Palestina-Israel? Sí, que te contábamos la semana pasada que hay una huelga de hambre de presos palestinos en cárceles israelíes. Se lleva ya 3 semanas. Reclaman que gran parte de ellos no tiene aún un juicio, no se ha dictado sentencia. Muchos ni siquiera han podido hablar ante un juez sobre los que se los acusan y para colmo hay menores. Por esa razón en los territorios palestinos se ha realizado una marcha de apoyo a los presos. En la ciudad cisjordana de Ramallah, los activistas junto a parientes de los detenidos que están en huelga de hambre se reunieron en la plaza Arafat. Así se solidarizan con más de 1.500 prisioneros palestinos que están en huelga de hambre desde el 17 de abril en varias cárceles israelíes. Hemos entrado en un momento muy crítico, sensible y peligroso. Han pasado 25 días de huelga en condiciones muy duras, con medidas muy estrictas adoptadas por las autoridades de la ocupación. Todo esto tiene como objetivo romper la huelga. En estos últimos días se han celebrado eventos semejantes en varias partes con la presencia de altas autoridades palestinas o sin ella. Los organizadores incluso pidieron a los palestinos que boicoteen las próximas elecciones municipales como señal de protesta contra las condiciones que sufren sus compatriotas presos. Su estado de salud es muy crítico. Muchos de los prisioneros ni siquiera pueden bajarse de la cama. Tampoco pueden satisfacer sus necesidades básicas. Además, algunos reclusos se enfermaron y para ser tratados necesitan comer, porque no pueden tomar medicamentos con el estómago vacío. Los huelguistas piden fin a la detención administrativa, es decir, sin cargos ni juicio, así como al régimen de aislamiento. Exigen también instalar teléfonos públicos en las prisiones y reclaman visitas familiares y médicas. Además, denuncian las redadas nocturnas que llevan a cabo los militares en sus celdas. Según las organizaciones palestinas, al menos 6.500 palestinos se encuentran encarcelados en prisiones del régimen de Israel. Petri Salas con información de Mosde por Furuf, Hispan TV Noticias. Bueno, también nos quedamos en esos territorios porque
Israel puede sufrir ante la FIFA una suspensión debido a que tiene equipos en zonas ocupadas, es decir, en las colonias, y esto está penado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. También en estos días se conoció la noticia de que deportistas que realizan fútbol playa en la zona de Gaza y que tenían que concurrir a un mundial que se realiza en Vietnam, mundiales olímpicos de estas especialidades, no los dejaron salir. Vemos este informe de ANUR TV. La pelota no se mancha. La pelota no se mancha. Entre tantos conflictos, me gustó esta declaración de conflictos globales, ¿no? Me gustó esta declaración de Evo Morales que hace en la última edición del Correo del Alba, que dice: los enemigos saben que si nos dejan solos y en paz, seremos capaces de demostrar que otro mundo es posible. Bueno, interesante. Claro, cada vez que en cualquier parte del globo nace un proceso contrahegemónico, esto es atacado sistemáticamente por los grandes poderes, generando altísimos niveles de conflictividad. Sí, mucha violencia y sobre todo en esta zona del mundo, a partir del triunfo de la Revolución Cubana y la demostración de que esa tesis era posible y viable. Bueno, Washington organizó junto con las oligarquías locales golpes de estados por la amenaza del peligro comunista y de esa forma se reprimió, se secuestró a los opositores políticos y a quienes buscaban, justamente inspirados en el ejemplo de Cuba, una alternativa nueva, un sistema político diferente. Hacemos un cortecito. No estamos solos en el AVIA, ya la volvemos con el segundo bloque acá en Ojo con los Medios. Vamos a hablar un poquito de Brasil. Fíjate la etapa que viene a continuación. Brasil de fato. Por invitación de Brasil, tropas de Estados Unidos participarán de ejercicio militar en la Amazonía. Sí, esto va a ser aparte en la zona limítrofe entre Brasil, Colombia y Perú. También van a participar los ejércitos de ese país. Va a ser en noviembre. Y en general ha generado preocupación por las cercanías con Venezuela y sus fronteras. Estos ejercicios militares de tres países hoy alineados en el espectro ideológico de la derecha. Seguimos con Lula da Silva, que declaró ante el juez Sergio Moro, tan renombrado. Veamos un reporte de Hispan TV. En un fuerte ambiente de seguridad, 1.300 policías rodearon el edificio donde se encuentra la sede de la Justicia Federal en la ciudad de Curitiba para recibir el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, interrogado por el juez Sergio Moro. Antes de entrar en el tribunal, Lula caminó cerca de 50 metros entre sus seguidores, que estuvieron todo el tiempo reunidos en la Plaza de la Democracia. Apoyar al presidente Lula. Estoy aquí para apoyar al expresidente Lula y la democracia, porque lo que están haciendo con Lula no solamente es una amenaza para él, como también a la democracia de Brasil. No pueden acusarlo sin pruebas. Nosotros sabemos que lo que están haciendo con Lula y lo que hicieron con Dilma es una injusticia y un golpe respectivamente.
Por esto no admitiremos que el juez Sergio Moro y toda esta cuadrilla utilice la justicia de esta forma, como una persecución. Muy cerca de ahí, un pequeño grupo de opositores al exmandatario de Brasil se manifestaban y pedían la prisión de Lula da Silva. Creemos que Lula es culpable, pruebas no faltan, y por eso queremos que él sea investigado, y si es culpable que sea preso, pero no solo él, todos los corruptos de todos los partidos de Brasil. Lula no está dando una declaración, él está siendo interrogado en la calidad de reo. Este es uno de los 5 procesos donde él está en esa condición. Esperamos que sea condenado por el juez Sergio Moro. Durante las casi 5 horas de testimonio, el expresidente negó las acusaciones, afirmando que no solicitó, no recibió, no tiene y no pagó por ningún apartamento tipo triplex, como la fiscalía lo acusa. El testimonio del expresidente brasileño Lula da Silva al juez Sergio Moro aquí en Curitiba es solamente una de las 5 acusaciones penales en las que es reo. Además, todavía hay otro cargo por el que está siendo investigado por la Policía Federal. Si el expresidente es considerado culpable, quedará inhabilitado de la política durante 8 años, además de ser apresado. Ronnie Corvelo, Hispan TV, Curitiba. A la salida, Lula manifestó que está listo para volver a ser presidente de Brasil. La historia irá mostrar. Desafiante, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva evocó nuevamente la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones de 2018. Lo hizo durante un mitin tras negar todas las acusaciones de corrupción que pesan en su contra ante un juez en Curitiba. Estoy vivo y me estoy preparando para volver a ser candidato a presidente de este país. Nunca tuve tanta voluntad como ahora. Lula denunció un ensañamiento judicial que a su juicio busca inhabilitarlo políticamente. Los sondeos lo dan ampliamente ganador en los próximos comicios, pero también lo muestran como uno de los políticos con mayores índices de rechazo. Me da la impresión de que Lula va a terminar inhabilitado. Y si quieren evitar que el Partido de los Trabajadores vuelva al poder, no les va a quedar otra. En general, las informaciones sobre los 5 juicios que se le imputan a Lula, digamos, lo más fuerte es lo del departamento, que él lo niega, él ha vivido siempre en las afueras del San Pablo, en el mismo lugar, y después se lo acusa de corrupción pasiva, que bueno, es un cargo muy difícil de comprobar. Evidentemente, si lo inhabilitan, las chances del Partido de los Trabajadores de volver al poder es imposible, pero la otra cuestión es que Brasil necesita una reforma política, porque si no, nuevamente un Congreso con las características del actual va a terminar actuando de la misma manera. Por otra parte, en el Congreso, el actual partido de gobierno busca que las elecciones sean en 2020, presentó un proyecto al respecto para que juntarla con las elecciones legislativas y estaduales. Hablando de congresos, pasamos al de España con noticias que tienen que ver con la dictadura franquista todavía. Sí, porque por primera vez el Congreso instó al gobierno, no tiene un carácter es una sugerencia, es decir, no tiene un carácter imperativo, para que se retire del Valle de los Caídos a Francisco Franco. Esto es un monumento que queda en la Comunidad de Madrid y fue realizado por el dictador español luego del triunfo de los alzados, de los falangistas contra la República Española. Esto ocurrió en el año 40, esa construcción, y terminó quedando como, en vez de un símbolo de la dictadura franquista. Ahora quieren que sus restos sean retirados de ese lugar. Todos a favor, menos Partido Popular y Esquerra, que se han abstenido. Entre otras medidas, el texto insta al Gobierno a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, que pase de lugar de memoria franquista a espacio de reconciliación. Le reclama que tome la iniciativa para localizar y exhumar fosas comunes y que estudie crear bancos de ADN para identificar a sus ocupantes. Es una proposición no de ley y el Gobierno no tiene obligación jurídica de aplicarla. Según el PSOE, es un mandato político. Creo que ha de sentir la presión de una
mayoría parlamentaria distinta que claramente se ha mostrado favorable al cumplimiento de esa ley de memoria histórica. Podemos da un sí crítico, cree que se queda corta. Ciudadanos un sí pero, pide consenso. La memoria democrática no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con una manera de enfocar el futuro de una manera digna para las nuevas generaciones. Nadie puede tomar decisiones de esa naturaleza sin contar con la mayoría de partidos, en este caso con el gobierno. El PP se ha abstenido, acusa al PSOE de romper el pacto constitucional. No creemos que haya que remover la historia 80 años atrás para exhumar el cadáver de Franco y sobre todo cuando no hay la mayoría y el consenso de todos los españoles. Es la primera vez que el Pleno del Congreso toma esta decisión. Un poquito de memoria aquí en Ojo con los Medios con un testimonio de una víctima del franquismo. Yo soy Ascensión Mendieta Ibarra, natural de Sacedón, Guadalajara. Entonces a mi padre le mataron el 16 de noviembre del 39. Se llevaron desde mi casa a la cárcel de Sacedón, de la cárcel de Sacedón a Guadalajara. Ya no lo hemos visto más. Mi padre era presidente de la UGT. Mi padre era carnicero, tenían un puestecito en la plaza. Y cuando mi padre era de esas ideas, nadie le compraba. Y entonces se tuvo que quitar. Mucho hambre, no nosotros solos, muchos pobres del pueblo. Mira si tendríamos hambre, que un día una abuela y una nieta estaban en un corral que tenían gallinas y eso. Y la nieta salió con un trozo de pan así, con vino y azúcar, y se lo quitamos. Y nada más, a los 4 días de terminar la guerra, fueron a por mi padre y a muchos del pueblo. Y mataron, bueno, lo ejecutaron. No nos enteramos nada, porque encima te llamaban roja. Cuando le han matado algo habrá hecho. Un día vino mi hija, pues bien, y dice, mamá, dice, ¿quieres ir a la Argentina? Y digo, ¿a qué voy a ir yo a la Argentina? Dice, a eso de tu padre. Fuimos a Argentina muchas horas, pero al otro día nos atendieron ya en la audiencia, ya nos atendió. Y le tocó a esta abogada, ¿no? A la jueza, que ha venido aquí ya 2 o 3 veces a Madrid, que tengo que agradecerle mucho porque ella nos ha ayudado, porque desde el año 77 tenían que haberlo hecho. En ningún sitio han hablado de los que han matado a Franco. En ningún sitio se ha hablado hasta ahora, que hemos empezado a mover las cosas. Me sentí muy bien. No lloré ni nada, nada más que se lo dije, se lo expliqué bien. Y la mujer, me aplaudieron mucho, porque fuimos de aquí, de Madrid, bastantes. Mi deseo, hijo, es coger un nicho en el cementerio para meter a mi padre. Y si yo me muero antes de estos días, que me metan con él. Ese es el deseo mío que tengo. De que me metan con mi padre y ya hay que me pudra yo ya con él. Por lo menos diré, padre, ya estamos juntitos. De que por fin hemos podido más que ellos, que hemos tenido que ir a otro país para poderlo sacar. No a mi padre, a todos los que hay en las fosas, que los tendrían que haber sacado ya. Bueno, cuántas historias importantes y trascendentes que por lo general nos quedan por fuera de la cotidianeidad informativa. Ese evidentemente, y el de las terribles marcas que dejó la dictadura de Franco en la impunidad, casi de manera sistemática, evidentemente que es una gran deuda para el Estado español. Esta ciudadana además remarcaba haber tenido que trasladarse hasta la República Argentina, donde una jueza llevaba adelante una serie de causas justamente por los ajusticiamientos y las desapariciones durante la dictadura franquista, lo que en su momento causó un problema político importante. Sí, eso ocurrió hace 4 años, ante la falta de justicia, la imposibilidad de que el Estado español y la justicia española
tomen parte en los crímenes de lesa humanidad que cometió la dictadura franquista, víctimas de este fascismo que se instauró en España en el año 39, fueron a la Argentina y la justicia argentina los recibió y se convirtieron en querellantes por delitos de lesa humanidad. Obviamente la justicia española no reconoció esa jurisdicción. Me impactó un poco, decíamos, que pasábamos hambre, que decía aquí ella en este testimonio. Y mi tío David, cuando partieron al exilio de España para la Argentina, viajaron en tercera clase, en la última de un barco de bandera portuguesa rumbo a Buenos Aires, y mi tío dijo, tenía 12 años en ese momento, que comieron cosas que nunca habían visto, mencionaba los ravioles, y que en esos 25 días en el barco habían comido más que en los 12 años anteriores. Eso se olvida también, ¿no? El hambre que pasó Europa en general durante la Segunda Guerra Mundial fue muy fuerte, y también es alguna historia que habría que rescatar de alguna manera pasados tantos años. Vamos justamente a Argentina, donde ya, si nos veías en la emisión anterior, habíamos referido a la gran movilización para decirle no a la impunidad, justamente en temas que están ligados con la justicia y la violación a los derechos humanos. Vamos a ver un informe de Página 12. Aquí está la gente que de alguna manera está dispuesta a entregar su alegría, las manos para aplaudir a las madres, a las abuelas. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados. Estoy indignada con la política del presidente, porque si la Corte falló así es porque el presidente lo pidió, es su política negacionista. Esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra. Hoy siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados. Esta manifestación, yo estoy convencido que incluye la gente que votó a Cambiemos, pero me parece que integraron el gran ejército de los arrepentidos. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas. Quiero y queremos justicia. Que lo logramos porque una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó por siempre. Bueno, ahí está, con esas imágenes y esa importante movilización. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos para contarte algunos problemitas que tiene Sebastián Piñera de cara a su candidatura para volver a la presidencia en Chile. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Yo no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor, no. Ya te hartaste de frutos y peces y panes,
con la deuda. Último bloque de Ojo con los Medios, y te habíamos mencionado el tema Sebastián Piñera y algunas dificultades que enfrenta otra vez por su patrimonio o su actividad empresarial y su nueva candidatura, pero ya fue candidato, ya se... Sí, ya fue presidente. En Chile tenés que esperar un periodo para no hay reelección, pero salteando un periodo se pueden volver a presentar las veces que sea necesario. Es el máximo aspirante de la derecha, pero bueno, su patrimonio siempre ha tenido algunos inconvenientes. El diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista por Tarapacá, es uno de los denunciantes justamente sobre la utilización de su patrimonio, y en un caso quizás bastante más polémico, que es su alianza con una empresa pesquera peruana en momentos en que había un diferendo limítrofe que se dirimía en La Haya entre Chile y Perú. A ver cómo lo reporta CNN. Dale. Dinero y política, algo que le causa muchos dolores de cabeza a los principales líderes de los países. Ustedes lo saben muy bien allá en Estados Unidos con la aún inexistente declaración de impuestos de Donald Trump. Acá en Chile lo sufren en ambos sectores de la política. Por ejemplo, el líder de la centro-derecha de nuestro país, Sebastián Piñera, es su principal talón de Aquiles. Lo fue cuando llegó a la moneda al Palacio Presidencial de Chile en 2010 y lo sigue siendo ahora, que quiere volver. En su declaración de patrimonio informó tener un patrimonio de 600 millones de dólares. Y tal como tú muy bien lo mencionabas, Forbes, que tiene una forma de evaluarlo distinto, un avalúo comercial de todo su patrimonio, dice que tiene hasta 4 veces más. ¿Qué es lo que ha dicho Sebastián Piñera? Que lo que él tiene como 600 millones de dólares es lo que llamamos acá avalúo fiscal, que es mucho menor que el avalúo comercial de los activos. Incluso él da como razón que muchos de sus activos están a nombre de su familia, que no están incluidos en esta declaración de patrimonios, ni tampoco el fideicomiso ciego, que por ley todo aspirante, por ejemplo, a ser presidente de la República en Chile, tiene que hacer, si tiene mucho patrimonio, tiene que dejarlo a un fideicomiso ciego. Recordemos que hace algún tiempo hubo una gran polémica, ya que la sociedad de inversiones que gestionaba su patrimonio, Bancard, hizo una inversión en una empresa peruana, en una pesquera peruana, Exalmar. Ustedes dirán qué tiene que ver. El punto es que esa inversión se hizo en el mismo momento en que Chile y Perú se enfrentaban en la Corte Internacional de Justicia por el llamado Triángulo Marítimo. Entonces, antes y después, Sebastián Piñera siempre va a tener este problema, su talón de Aquiles, dinero y política. Es el punto sin duda más polémico. Hace algún tiempo el Partido Socialista tenía bonos en SQM, que está investigada seriamente por irregularidades en el financiamiento de la política. Eso por un lado. Y lo segundo, el creador de SQM, el verdadero refundador de esa empresa fue Julio Ponce Lerú, quien es el ex cuñado de Augusto Pinochet, dictador de nuestro país. ¿Y cuál es el problema? El Partido Socialista era el partido Salvador Allende, que era presidente cuando fue el golpe militar en Chile. ¿Y qué es lo que sucede? No se explican cómo un partido socialista que ha condenado a la dictadura durante todo este tiempo invierta su dinero en una empresa de la cual fue presidente durante mucho tiempo Julio Ponce Lerú, ex cuñado del dictador. Por lo tanto, los problemas, como se ve, no son solo para la candidatura de Piñera. No, y Bachelet tuvo este año muchos problemas, en el último año calendario, digamos, muchos problemas con familiares, por tráfico de influencias, por problemas con empresas que parece que fueron beneficiadas con información clasificada y por lo tanto tuvieron ganancias extraordinarias, algunos funcionarios también con problemas de corrupción. Muchos esperaban una presidenta que se fue con muchísima imagen positiva, que pudiera encarar reformas fuertes dentro de Chile. Tiene una imagen bastante baja y un rechazo muy alto la actual presidenta. Veremos a ver qué sucede en las elecciones de este año. En noviembre se realizarán en Chile y a ver qué termina pasando con este escándalo y esta crisis de representación que tiene la clase política en general en Chile. Y al final, ¿quién va a ser candidato que representa a la coalición gobernante? Alejandro Guillier es el senador independiente vinculado a... ¿Qué pasó con Lagos? No, Lagos se bajó y también se bajó Insulza. Ambos candidatos decidieron bajar su candidatura. Todos irán detrás de este senador.
La Democracia Cristiana no tiene un candidato fuerte, que es la otra pata fuerte dentro de la nueva mayoría, y en general las fuerzas, desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista, decidieron apoyar a este candidato, y obviamente la derecha tiene ya hace rato un candidato unificado, que es el expresidente Sebastián Piñera. Muy bien, nos vamos, nos despedimos por hoy, doctor Adomani, y lo hacemos con un reporte que nos llega del canal Hispan TV desde Uruguay, a ver si vamos en estas campañitas que hacemos siempre acá, o darle espacio al tema del medio ambiente, ¿no? Sí, muy interesante esta escuela, la primera escuela íntegramente sustentable de América Latina, y se realiza en Uruguay, que siempre es pionero en muchos cambios radicales dentro de la sociedad. A ver, vemos cómo nos lo reporta el Cámara al Hombro, que es un ciclo que tiene la cadena Hispan TV. En Jauregui Berri, un balneario de la costa este de Uruguay, se construyó la primera escuela pública sustentable de América Latina. El edificio es completamente autosuficiente, genera su propia energía eléctrica con paneles solares. Su estructura permite una calefacción natural utilizando la luz del sol. Recoge agua de lluvia que, filtrada, se utiliza tanto para beber y cocinar como para servicios y riego de plantas, y tiene además su propia huerta. Este edificio funciona sobre 6 principios que tienen que ver con 6 problemáticas que tenemos como sociedad, como humanidad, que son el tratamiento, cómo tratamos el agua, cómo generamos energía, cómo producimos alimentos, cómo calefaccionamos nuestros hogares. El proyecto lo impulsó TAGMA, una organización sin fines de lucro creada por un grupo de profesionales uruguayos convencidos de que es necesario construir y habitar el mundo de forma más sostenible. Para construir el edificio vinieron especialistas de la empresa Hardship Biotecture, creada por el arquitecto Michael Reynolds, que se dedica desde hace 45 años a la construcción de viviendas autosustentables. Una empresa privada donó el dinero para pagar la mayor parte de los costos, y la mano de obra fue realizada por voluntarios de todo el mundo. Concretar este proyecto demoró más de 4 años, 3 años y medio solicitando los permisos estatales de construcción, 1 año entero buscando financiamiento. Más de 60 empresas dijeron que no antes de obtener el primer sí. Todo este esfuerzo lo hicieron voluntarios, de forma honoraria, porque creen que este tipo de proyectos valen la pena. Creemos que es necesario que se empiece a experimentar y a probar cosas nuevas, a colaborar de otra forma. Acá lo que nosotros logramos fue articular entre el gobierno, entre empresas, organizaciones sociales, esta comunidad de Jauregui Berri y personas de todas partes del mundo para poder construir un edificio. O sea que es necesario que colaboremos. La creencia de que esto es algo fundamental para que los niños, la comunidad del futuro tenga otra percepción de cómo relacionarse con los fenómenos naturales, cómo aprovechar los recursos al máximo y tener un menor impacto negativo sobre el medio, ¿no? Los niños aprenden viviendo y experimentando con sus propias manos, una innovación para el sistema educativo del país. Una educación que tenga que ver con la sustentabilidad, con enseñarle a un niño a tener cierta sensibilidad hacia el lugar en el que vive, es lo importante ahora, no llenarle la cabeza de información que después va a perder en el tiempo. Más que nada lo que me facilita es el amor de los chiquilines por esta escuela. Eso es el compromiso que ellos tienen por esta escuela y el cariño que ellos demuestran a diario por esta escuela es increíble. Ellos les llaman, venimos a estudiar a la nave. Hay como una alegría generalizada por esto que tenemos, que no se nos ocurre romper nada, no se nos ocurre rayar nada, que eso es común acá en las escuelas uruguayas, ¿no? Como es público, a veces no lo valoramos. Y claro, y sin embargo acá, tú miras y es todo vidriado y dices y sin embargo no hay nada fuera de lugar. Los niños desayunan y almuerzan en la escuela, utilizando en parte lo que extraen de su propia huerta. Eso no solo complementa la alimentación que reciben en sus hogares, muchos de ellos de contexto crítico, sino que les enseñan a cultivar sus propios alimentos. Nosotros lo que vemos en los niños es esa capacidad de que cuando lleguen a adultos vivan o puedan usar de lo que aprendieron acá. Y ellos ya están cosechando en su casa, plantando en su casa y utilizando materiales que de repente te traen y dicen, Mecha, esto se puede reutilizar. Los niños participaron del proceso de construcción, recolectando parte del material que se utilizó en la obra. Usamos 2.200 neumáticos, 14.000 latas, 5.000 botellas de vidrio, 4.000 botellas de plástico y 2.000 metros cuadrados de cartón. Cerca del 50% de los materiales del edificio son materiales que por lo general decimos son basura. La escuela ya funciona plenamente. La siguiente etapa, que durará todo este año, es la capacitación
capacitación del personal que trabaja aquí en el uso y mantenimiento del edificio, que tiene ciertos requerimientos especiales. Muchos de los voluntarios que participaron de la construcción ya están planificando nuevos edificios de este tipo en otras partes del país. Nosotros construimos este edificio en solo 45 días y la construcción fuerte del edificio duró solo 29 días. Entonces, durante ese periodo hubieron 100 estudiantes de 30 países diferentes acá en este lugar. Esas 100 personas quedaron capacitadas o tenían la información a disposición como para seguir construyendo. A partir de esta iniciativa, toda la comunidad de Jáuregui Berri se ha familiarizado con la reutilización de residuos, el aprovechamiento de los recursos naturales y el respeto hacia el medio ambiente. Sería muy bueno que se replicara en otras comunidades. Eugenia Rodríguez, para Cámara al Hombro, Jáuregui Berri.